lo que yo creo que más importante que he logrado con Oveja es decir, no quiero seguir con Oveja. Y lo peor que creo que me pudo pasar en ese momento fue haber dejado la iglesia. O sea, para mí fue como que se me murió otro hijo. O sea, no pretendas que la iglesia va a ser algo que, ay, siempre va a ser todo perfecto. No va a ser todo perfecto. Amigos de Buena Nueva, saludos. Gracias por estar sintonizándonos en todos los dispositivos que están. Gracias en todas las redes, en YouTube, en Instagram y todo. Pero bueno, hoy sí es un día muy especial. Hoy estamos transmitiendo y venimos hasta Colombia, a casa de nada más ni nada menos que Dayan y el grupo La Oveja Cósmica. Oveja Cósmica sin la, pero aquí estamos y muy contento de estar contigo. Gracias por llegamos aquí a este apartamento tan bonito de la familia y hasta me invitaron de comer, así como no queriendo, llegué a la hora exacta. Llegó a la hora de la comida, arroz con pollo colombiano. Delicioso. Gracias, Dayan, qué gusto verte. Bueno, acá contentos también de estar en el programa. Gracias por la invitación y a toda la gente que nos está viendo. Pues bueno, aquí este podcast de Buena Nueva, hoy vamos a hablar, o podríamos hablar más, enfocarnos hacia la música, pero yo quiero que la gente conozca, yo sé que conocen tu música, pero que conozca un poquito más la historia, esa línea de tiempo de Dayan, en donde, cómo nació, en dónde nació, por qué de pronto se dedicó a la música. Ahorita, si no me equivoco, estás en una iglesia pastoreando, y bueno, un poquito en lo que hay dentro de ese corazón, que también ha llenado de vida a muchos corazones y a muchas personas. Bueno, ¿qué te puedo decir? Ya, es que ya se me fue todo. Ya se me fue. Voy a empezar desde el... Vamos de nuevo. Conste que hoy hicimos un corte porque habíamos empezado y yo dije Oveja y se me fue la onda con el nombre, entonces dije vamos a recomenzar, pero parece que vamos a hacer toma dos. No, mentira. Ahora sí. Vamos. No, esta es la toma única porque la primera fue que me dijo Oveja Negra y les cuento. O sea, y no queríamos que saliera. No queríamos que saliera. Es que más bien es el testimonio de la Oveja Cósmica. La oveja. No, además que de mis principios me decían Oveja Negra. Y con mucha razón, porque tú llegaste, el grupo Oveja Cósmica llegó a ser un parteaguas muy disruptivo en el tiempo en el que estaba. Sí. Cuando tú veías la imagen, veías lo que eras, la canción, la música, así decían, oigan, ¿eso qué es, hermanos? Eso no es cristiano. ¿Cómo que dicen que aman a Cristo con esas apariencias? Sí, uno de los apodos que me tenía era Oveja Negra, realmente. Y no es que yo lo decía, yo nunca hice eso. Yo no acostumbro a hacer esas cosas, pero el subconsciente traiciona. Oye, pero sí, yo la primera vez que escuché, no te conocía, no tenía el gusto, pero había escuchado esa canción muy rítmica, Eres My Love. Tú eres my love, ajá, eres mi love. Y yo decía, qué bonita canción. Y como eso de que, ¿sí es cristiana? ¿O a quién se la canta? Porque aparte el video es muy rítmico, era muy, muy agradable. Esa canción, bueno, de hecho, fue antes de casarme. Se la dediqué a quien es mi esposo. Y sí, eres mi love, eres mi amor. Yo no te cambio por otro mejor. Eres el rock de mi canción. Era una canción para mi esposo. Y fue, pero no fue de las primeras. Cuando empezamos, cuando nos conocimos, él estaba en otra banda con otro animal. Se llamaba Pescado Vivo. Eso es lo que iba también a preguntar. Me gustan los animales. Eso. Y después de Pescado saltó a Oveja, pero cuando nos conocimos, él estaba en Pescado. Y recuerdo que cuando empezamos, era solamente yo, no nos llamamos todavía Oveja Cósmica porque él estaba en esa banda. Y como por guardar, como el respeto y esas cosas, pues no le teníamos, como que era de dos bandas. Y la primera canción que hice fue una canción de despecho cristiano. Ajá. Se llamaba Adiós. Se llamaba Adiós y decía como adiós, 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 mi amor. Adiós le doy lo que era tuyo, corazón. Era así como de... pero ya ahí lo conocí a mi esposo. Empezamos a hacer música con él. Con todo el grupo de amigos, con Willy, el bajista que está por acá, con mi hermano, el baterista que está por acá. Que están aquí haciéndonos aquí el equipo, ¿no? Está sí, siempre hemos sido Choto, un equipo. Willy, ajá, y todos. Siempre hemos sido un equipo, todos juntos, y empezamos a hacer música. Y cuando, digamos que ya después nos casamos, y ya empezamos a hacer ya como el disco, todas estas cosas. Y como tú dices, empezamos, como en la época en que nosotros empezamos era... mucho adoración, bastante worship. Había una que otra banda que estaba saliendo con cosas rockeras. Por ejemplo. ¿Estamos hablando de un 2002, 2005? Yo no me acuerdo, eso fue hace rato. pero habían bandas rockeritas como... No sé.
En esa época como Rescate, yo creo, era como lo más, tal vez. Aquí, bueno, estaba Pescado Vivo, también Pescado Vivo en ese... Sí, también era estaba como en el boom, algo diferente, pero no había como cosas de mujeres. Sí, es lo que te comentaba fuera de cámaras. Yo tenía una amiga guatemalteca que cantaba muy bien también, muy tipo Avril Lavigne y todo ese rollo. Y por eso me llamó la atención, porque también, si no me equivoco, también era un tanto así como cuando estaba Belanova, cantantes no cristianos y todo. Y llamaba mucho la atención exactamente el video también hecho y toda la forma, todo el concepto artístico que manejaban en ese entonces. Sí, entonces como que empezamos y obviamente era un poquito, como dices tú, como un poquito como en contra de lo que venía. Pero entendíamos que no era el gusto de todo el mundo, ¿no? Entendíamos eso, pues sin embargo, claro, eso traía como como que ibas a veces en contra de la corriente y uno decía, ¿será que sí sigo? ¿Será que no? Porque cuando vas en contra de la corriente efectivamente te cansas más. ¿Y por qué lo hacías? Creo que definitivamente creíamos, en esa época, creo que habían varias cosas. Uno era el tema que uno cree que tiene un llamado, obviamente sí, de que Dios te ha llamado a algo, pero además también es un tema del gusto de lo que te gusta hacer, ¿no? Perdón. Y creo que era como la combinación entre lo que me gustaba hacer, más eso que sentía como del tema del llamado, y decíamos, vamos a hacer música para los jóvenes, la música que no se puede escuchar dentro de la iglesia, que no van a cantar un domingo, que efectivamente no la van a cantar un domingo. No es la música que cantas un domingo, pero que la puedes escuchar en tu carro, que la puedes escuchar en tu casa. Y empezamos a pensar en esa música, en que los jóvenes se conectaran con esa música, porque sentíamos que había más necesidad en ese momento, ¿no? Ahorita hay mucha música, pero en ese momento sentíamos que había más necesidad de ese tipo de música latinoamericana en español, porque creo que digamos que en inglés había más, pero en español había muy poco. Entonces sentíamos que había más y yo sentía como que, bueno, y no veo mujeres como haciendo esto, pues, y a mí me gusta. Y a mí no me gustaba hacer worship, aunque me gustaba cantar en la iglesia, pero no me gustaba como componer o como ya un trabajo. Eso es, y lo dijiste lo más importante, me gustaba. No es como que, oye, ¿qué hacemos que esté de moda? Sino que me gusta. Y creo que eso se transmite eres un artista. Y aparte, más allá si es un llamado o un gusto, eres un artista y se nota también, ¿no? Desde la forma en el look que llevas. Creo que Elton John envidiaría tu colección de lentes. Sí. Y la película de Intensamente, tus colores de cabello alrededor de toda tu época, ¿no? Sí, todos los colores y todos los looks. Colores, ya. Últimamente ando más en un solo color. Ya. Ando un poquito más. De hecho, me gusta así porque se ve muy tipo 50 o qué, así las banditas que se usaban, ¿sí? ¿O me equivoco? Que por cierto, estamos grabando un video aquí que vamos a tener después la sorpresa y bueno, hoy venimos aquí a interrumpir. No, para nada, menos mal porque gracias a Dios el mismo día uno se maquilla y todo ese rollo. Está perfecto. Que para los hombres es más fácil, para las mujeres todo ese tema es más complejo. O más bien nosotras nos lo ponemos complejo, ¿no? Pues sí, es lo que decían por ahí, un hombre no se fija si está maquillada o no la mujer, sino quien se fija son las mismas mujeres. Entonces, esa es una cuestión de pelea entre mujeres, porque los hombres creo que, pues si está maquillada o no ponemos tantos peros. Uy, se maquilló mal. Pero ¿no creas que en la iglesia sí se ve mucho que, por ejemplo, yo he visto mucho en mi caso el tema de que si soy mujer es diferente? Hay muchas, de hecho hay líneas teológicas donde creen que la mujer no debe predicar o no puede ser pastora o este tipo de cosas. Desgraciadamente todavía más allá del 2024, 2025 que estamos ahora grabando, todavía hay personas que se siguen fijando en esos pequeños detalles. Sí, pero no tengo problema con eso realmente. De hecho, me he sentado con gente muy estudiosa de eso, a hablar sobre el tema. Gente que es estudiosa, pero que se puede hablar. Y como a contar cuáles son sus posiciones teológicas, y claro, las tienen, como también los de aquí tenemos otras, pero está chévere también, creo que hay que entender. La multiforme gracia de Dios y la multidiversidad de formas de vivir la sociedad. Uno crece en diferentes países, México, Colombia, por ejemplo, y a pesar de que hablamos el mismo idioma, el mismo castellano, español, tenemos conceptos diferentes y una misma palabra puede tener dos sentidos, o cómo la digas. Entonces, eso también se da mucho en la fe cristiana, Sí, ¿no? sí, total. No creo que no hay que... Yo soy de las que piensa que no debemos pelear por nuestras diferencias, sino unirnos por las cosas que tenemos en común. Entonces, sin embargo,
sí, hay veces no es fácil para el tema de las mujeres, es un poquito como complicado. Y sin embargo, que estamos en un tiempo donde el tema del feminismo y todo esto ha tomado mucha fuerza. Y creo que también hay que guardar un equilibrio acerca de lo que dice la palabra sobre eso, porque realmente el Señor no nos manda como que a sobresalir y que vamos a pasar por encima a todos los hombres y no nos importa. Pero de algunos sí. De algunos sí. De algunos sí. Se lo merecen. No, algunos pero realmente no. La Biblia no enseña eso, ¿no? ¿Qué canción de Karol G te gusta? Ninguna. Hablando de pasar sobre los hombres. Ninguna. O sea, ya pensando en eso. Eso me Ninguna. gusta. No puedo con eso. Estoy hablando porque haciendo un paralelismo que estamos en Colombia y ahorita está mucho la música urbana. Y tú has entrado en esta música urbana. Hay un video que me gusta mucho, el de Bye Bye, que también tienes ahí un feat con 3 de los exponentes de música urbana más grandes actualmente. Con Redimidos, Alex Zurdo y Funky, si no me equivoco. Y son también unos buenos amigos. El video también me gustó mucho. Y ha sido muy... creo que está en el número 1 en Spotify de tu página, ¿no? Sí, es muy... Y ha crecido mucho. Y también tienes un buen de feats con ellos, ¿no? De featurings. Y ¿cómo te has sentido con esa? Porque tú comenzaste más pop, electrónica, y eso me gusta mucho, que Oveja no se ha quedado tan solo en una cosa, porque también tienen algo de worship, han hecho algunos covers y todo eso. Cositas. Pero ahorita estás más en esto urbano. ¿Y cómo te has sentido ahí con ello? Súper. Pues es que yo no soy muy como de cierto estilo. Creo que es más, bueno, para mí es un tema más como de asignación. Entonces creo que mi música está más dirigida a las nuevas generaciones. Y creo que pues vamos un poco hacia donde ellos vayan, ¿no? Obviamente guardando todos los límites y los parámetros, pero pues vamos un poco hacia donde ellos vayan, ¿no? Entonces, pues el pop, la música pop que es popular, ¿no? De hecho, la urbana viene de todo eso, pero pues antes era como más con cositas rockeras y eso, aunque nosotros todavía guardamos algunas cositas de las guitarras y esas cosas, pero sí es mucho más urbano, pero no, para mí es súper bien. Y creo que es necesario, porque hay mucha música urbana tan mala, no solamente en lo que dices, también mala calidad muchas, pero hay unas que dicen cosas que te dañan la mente, que le dañan a los jóvenes. Por auditiva. Totalmente, y te dañan el pensamiento, te corrompen lo que estás pensando y de ahí pasa lo que estás sintiendo y obviamente a lo que vas a hacer, que creo que es necesario hacer otra cosa que vaya en contra de eso. Sin embargo, no es fácil, ¿no? Porque obviamente hay mucha músculo detrás de toda la música secular, de todo lo que logran. Pero bueno, creo que nosotros tenemos que hacer la labor que hacemos y Dios hace el resto. Y como dices, más que la música, la letra, ¿no? Porque digo, la música puedes utilizar la misma música, es lo mismo. Pero la letra que se maneja, cada uno de estos exponentes de música urbana cristiana, porque también decimos, no, la música no es cristiana, no, pues no va a la iglesia la música ni al cielo, pero pero sí, la letra es lo importante, lo que dejas, lo que siembras. Y es terrible llegar a cualquier lugar, a un restaurante, a una tienda de ropa, a un centro comercial, y lo que estás escuchando no le ponemos atención porque solamente oímos la música y el ritmo. Pero cuando te pones a escuchar, como papá, como tío, como que alguien que vas con un menor, dices, es como si tuviéramos pantallas de televisión con pornografía, con cosas que no se lo permitirías ver a tus niños. ¿Y por qué sí lo dejamos? El otro día estaba jugando bolos, usted le dice en boliche, y estábamos con las niñas. Entonces entramos al lugar y yo me le acerco a la chica y le digo, ¿hay alguna posibilidad de que cuando salgan esos videos, porque además que uno está jugando bolos y enfrente ahora, aquí en Colombia es así, ponen una pantalla gigante de Videobeam donde pasan los videoclips? Sí, sí. Y le decía yo allá, ¿hay alguna posibilidad de que cuando pasen esos videos mostrando todo lo que muestran y todos los movimientos pueda pasar a otro? Porque tengo 4 niños acá, íbamos con mis hijas y con mis sobrinos, y pues es una cosa horrible. O sea, es una cosa de verdad degradante, donde se degrada a la mujer todo el tiempo, donde todo el tiempo es sexual, donde no tienen otra cosa más en qué hablar y en qué pensar, ¿no? Entonces,
pues yo también creo que nosotros los cristianos pues debemos también ponernos intensos con que no tenemos otra cosa más de qué hablar sino de Cristo, y es lo que vamos a hablar y lo que vamos a decir. Exactamente, sí, es una lucha, y sí es una lucha que se tienen estos músicos urbanos redimidos, La Resistencia, que son muy amigos, que se llevan muy bien, que tienen varias cosas, y es el estar luchando. No es la música, no es el ritmo, sino es lo que está sembrando en los corazones de las personas que escuchan. Exacto. Y sobre todo ahora ya, ¿no? Con Bebitas que tienes, ha cambiado tu perspectiva de las primeras canciones ahorita. El mundo en el que vives pasando 10 años atrás, ¿es otro o es igual, o cómo lo ves de...? Totalmente diferente, claro, cada vez avanza. Yo creo que es muy chévere cómo avanza la tecnología, como todos esos avances son chéveres. Chéveres somos colombianos, ¿no? Como dicen ustedes. Chévere, chido. Yo también, amigo. No, chido es básico. ¿Qué pasó, carnal? Hablamos como la Rosa de Guadalupe, pero aquí estamos en Colombia. Pero todo chévere, amigo. Es chévere para los otros colombianos. Sí, es muy nice, pues que... Aquí te están oyendo en Argentina, en España, en todos lados. Ah, no, entonces saludos a mis amigos. Sí, che. pero es interesante que, aunque todo avanza, como el ser humano, todos los avances los tomamos para también masificar el mal, ¿no? Para masificar las cosas malas, para que también lo malo toma fuerza. Entonces, obviamente, hace 10 años era como los papás de uno que le decían, no, es que cuando yo era, ahora, no había todo esto. Ahora sí. Y ahora es muy parecido también, ¿no? Hay muchas cosas, muchos avances. Ahorita la inteligencia artificial es una cosa loca. Loca, es impresionante todo lo que hace, que yo creo que es una herramienta, definitivamente, pero pues... Te reduce todo el tiempo, o sea, lo mismo, que siempre es que como alguien, no, ahora ya es muy fácil con la inteligencia artificial, algo te sale de inmediato. Le digo, pues sí, como en su tiempo fue que ibas a una enciclopedia y te hacía más rápido el irte a hacer una investigación de campo, ir a un país a buscar, investigar, pues yo te lo reducía en unos libros, y cada vez va siendo así, ¿no? Cada vez todo es más fácil. Sin tratar de buscarle todo lo negativo a las cosas, pero creo que es una herramienta simplemente, y que aprovechamos, que es una herramienta las redes sociales, que claro. De pronto tienes también una canción TikTok que te fue muy criticada de pronto, ¿no? Oye, estás en contra del TikTok, pero no, tú hablas acerca del tiempo. Un poquito de esa canción, y terminamos con este lapso de Oveja Cósmica para comenzar a platicar con Dayan. Eso, soy bonito. ¿Cómo fue esa canción de TikTok? Me gusta también porque habla acerca del tiempo, de no desaprovechar el tiempo. Sí, de hecho fue un poco controversial porque yo la hice con dos personajes que son tiktokeros famosos, pero ellos trabajan en eso y generan recursos en eso, pero ellos mismos saben que no puedes gastar tu vida ahí, sino que tienes que producir, hacer algo con tu vida, ¿no? Entonces, una de las cosas que me pareció interesante es colocar dos personas que no todo el mundo lo ve así, ¿no? Yo lo veía así. Colocar dos personas que se dedican a eso, diciéndote, chévere, pero pilas. Claro. No puedes gastar tu vida, tu tiempo aquí en esto. Y aunque lo que te digo, no todo el mundo lo tomaba así, ¿no? Porque, ay, claro, mira, estás ahí hablando con... Alexa nos está hablando. Hablando de... hablando de quién nos... y gente colocando, ay, estás hablando de esto, pero mira, con esos tiktokeros. Pero ellos trabajan en eso, ganan dinero, y tú eres el que consume lo que ellos hacen. Gastas tu tiempo, gastas tu mente en eso todo el tiempo. Y claro, creo que ahí es donde debemos empezar a revisar. Una de las aplicaciones más descargadas ha sido la Biblia YouVersion, por ejemplo. Entonces podemos decir, cuidado con esas aplicaciones y etcétera, que pierde el tiempo, pero también hay algo muy positivo. Los estudios bíblicos, la Biblia, para que leas, motiva a la gente, y es una facilidad que se tiene. Entonces creo que todo está en saber utilizarlo. Y en todo está en saber. De hecho, yo creo que, por ejemplo, en Instagram, yo soy más Instagram, de la generación Instagram, no soy de la generación de TikTok, pero igual les uso todos. Pero yo creo que también va, aunque ahora le dan muchas sugerencias, ¿no? Que es la parte que me... Pero tú escoges también qué ves, ¿no? Tú decides qué quieres ver, tú decides de qué quieres aprender. Entonces creo que también es como empezar a... Claro, cuando uno es joven uno ni sabe qué quiere, que ese es el gran problema. Pero... Y de grande tampoco, amigo. Yo de grande yo todavía no sé qué quiero, pero ahí está. Pero es empezar a definir qué realmente quieres. Sí. De qué quieres alimentar tu mente, de qué quieres alimentar tu vida. Y si tú eres un hijo de Dios, eres cristiano, pues debes decidir qué quieres escuchar y realmente qué te aporta a eso que tú quieres ser.
Tú comenzaste a tocar, pero antes me gustaría preguntarte, ¿tú naciste dentro de una familia que conocía de la fe cristiana? Sí. ¿Cómo fue? Porque sé que tu papá es pastor y todo, pero ya cuando tú ya naciste ya estaban dentro de el servicio cristiano. Yo nací dentro de una familia cristiana. Mi papá era una línea, era una línea muy conservadora, y cuando yo aparezco con la oveja cósmica, pues eso también fue un medio choque al principio, porque mi papá era súper conservador, o sea, así de la falda larga y de todo así. ¿Tocaban con alabanzas? ¿Cómo eran? Sí, eran alabanzas con, así de viejitas y todo eso, y la danza y a lo antiguo. Y claro, cuando nosotros llegamos como con esa música así pop y todo como muy moderno, al principio no fue fácil, pero creo que hay que entender también, hay que entender la otra parte, ¿no? Si te crían en una forma y te enseñan que algo está bien, pues es difícil que alguien venga a decirte, no, es que hay otra manera, ¿sí? Entonces eso es como cuando uno le dice a los abuelos, venga, pero es que mire, usé el celular, pues así, ellos como así. Entonces también creo que es bueno que uno entienda que las generaciones puedan encontrarse y entenderse en algún momento. Creo que con mi papá pasó eso, al principio fue muy duro, el choque, muy duro. Muy de todo, que mi papá me decía, ¿cómo se va a ir con esas cosas puestas? ¿Y cómo fue el primero? O sea, ¿cómo decidiste, vamos a armar el grupo? ¿Conociste a los chicos? ¿Conociste a ellos? Y empezaron a tocar. ¿Cómo te gustó? ¿Te metieron a clase de música? ¿O cómo fue que...? Bueno, siempre me gustó la música. En la iglesia cantaba, no era muy buena, realmente me tocó ponerme como a estudiar y todo eso. No era como talentosa, ¿no? Hay gente que nace con el talento así súper innato. Bueno, yo tenía talento, pero como otro tipo, ¿no? Como de la conexión con la gente, el carisma. Me gustaba escribir. Entonces me gustaba mucho escribir, siempre me ha gustado mucho escribir. Entonces fue como escribiendo. Y al principio escribía poemas, entonces después empecé a escribir canciones. Me leía poemas y yo a toda Pablo Neruda y todas esas cosas. Y después ya fue a componer las canciones, pero la parte musical no era como que me fluía tanto. Entonces después conocí a mi esposo, que era guitarrista y toda la vida toda su vida fue guitarrista, desde que casi que nació con la guitarra. Entonces él fue como que me ayudó como toda esa parte, como de, bueno, vamos a mirar cómo componemos, encontrémonos, encuéntrate, porque pues fue todo un proceso. Y ahí empezamos con mi esposo. Él tenía unos amigos que también hacían música, ellos tenían como otra banda antes, y con ellos nos juntábamos, empezamos a hacer música, entró mi hermano también, y nos juntábamos con la banda y empezamos a hacer música a la antigua, que así era antes, ¿no? ¿Cómo es a la antigua? A la antigua es que uno se sentaba con toda la banda y cogía la guitarra y empezábamos a componer entre todos. Bueno, hoy en día ya no están así. Hay más cosas y más herramientas. Ya, definitivo. Y cuando tú estabas en este proceso, ¿eras una persona de convicción dentro de la fe cristiana? Porque tú sabes que algunas veces, aunque tú ya estás dentro de este conocimiento de la Biblia, una rutina religiosa, por así decirlo, como que dices, no, yo no, pues estoy porque no conozco otra cosa. ¿O tuviste alguna, así como que no quiero nada de la iglesia? ¿Tuviste algún momento bajo dentro de adolescencia o primera juventud? Sí, claro, yo creo que todos vivimos eso, ¿no? En algún punto me sentí saturada por la iglesia, pero nunca fue como, no quiero nada de Dios. Más bien un punto fue como, estoy cansada de la iglesia. De hecho, viví en la iglesia un tiempo, cuando mis papás empezaron, vivía en la iglesia y todo el mundo ahí encima. Sí, entonces hubo un punto donde yo como que era como que no más. Y también era como que hay muchas presiones, ¿no? Sobre cómo debe ser y todo esto. Y yo era medio rebeldonga, un poquito como que tenía mis momentos de no quiero seguir tanta regla, tanta norma de llegar a tal hora y tienes que orar a tal hora. Y, o sea, yo quería orar, pero no es como en la regla, ¿sí? Entonces me costaba un poco, pero nunca fue como que me descarrié, como decimos nosotros. Ajá, sí. Que es la oveja descarriada. Realmente no fue como que me fui y nunca volví. Sí tuve mis momentos de desánimo, pero dentro de la misma iglesia siempre. O sea, sí, o sea, nunca dejaste la fe, nunca dijiste, no me voy a reventar, no voy a no, nada. Hubo una época que me dio muy duro porque yo salí del colegio muy chiquita y me entré a estudiar teología, de una, porque me encantaba. ¿Por qué? ¿En serio? Me encanta la teología, me encanta predicar, me encanta armar sermones.
Me encanta todo eso. Que chocaría mucho con la actitud o con la presencia o con la imagen que tenías cantando, rockeando y todo eso, ¿no? Sí. Esa es la dualidad. No pareciera. Por eso digo que el artista es eso, expresa de diferentes formas lo que llevas por dentro. Ajá, pero a mí, de hecho, como me gustaba tanto escribir, también me gustaba escribir cosas de la Biblia, como sermones y cosas de esas. Y yo salí, estudié teología, y cuando entré a estudiar teología fue un choque fuerte, porque la época y todo, ¿no? Y yo tenía que irme al instituto en falda larga, porque era como norma. Entonces yo me iba en falda, pero yo me iba con mi estilo, ¿sí? O sea, yo me ponía la falda, pero a mi estilo. Entonces todo al principio era con pastores y todos que tuve mis problemas, mis roces. Decían que yo era una hippie que me había infiltrado. ¿Quién sufre más, tú o tu papá? No sé. No, y yo creo que era como esos choques de las situaciones, ¿no? Que pues uno los va pasando y Dios te va madurando. Pero no cediste. Pero no, mira que sí, no, o sea, nunca dije, no hubo ningún momento que dijera renuncio a mi fe. Hubo momentos donde me sentí más bien como que me estaba desanimando y más bien que como que sentía que Dios volvía y me llamaba y otra vez volvía y otra vez. Por eso, ni a tu fe ni a tu identidad. O sea, tú sabías, así me gusta, así soy y no voy a cambiar la esencia ni la apariencia. No, sí sabes que no. No, nunca. Eso creo que Tuve momentos, obviamente, de desánimo, pero nunca dije, ya, me voy. Todo esto. No, por eso, y eso es muy importante porque es una constante durante más de 15 años que ha tenido la banda, para no decir los números exactos, pero toda la vida. Pero siguen las convicciones, porque hay muchas personas que empiezan con una convicción, con un estilo, con una forma y cambian algo totalmente diferente después de algunos años y dices, bueno, tú eras totalmente aún dentro de la misma fe cristiana. Sí, de hecho mucha gente me dice a mí como, mira, te funcionaría más. En muchos momentos nos decían, ¿no? Si haces como un poco más, como para todo el mundo, ¿no? Como para toda la iglesia y creo que alguna vez lo pensé y dije, vamos a intentarlo. Yo me acuerdo que hubo un disco que se llama, en el segundo, se llamaba No Callaré. Y yo me acuerdo que hubo cosas que intentamos, como, hagámoslo un poquito, pero no nos salía nada. Porque no eres tú. Claro, no nos salía, o sea, nosotros decíamos, esto va a salir más para la iglesia. Y era muy chistoso porque tratábamos de tocar las canciones nuestras en la iglesia. Y no, eso no. O sea, no nos daba. Eso, para que se escuche bíblico, es como cuando a David le quisieron poner algo que no usaba para enfrentar al enemigo. Sí, que él estaba acostumbrado a otra cosa y así soy, y a mí tráigame con lo que yo sé manejarme y con lo que yo sé hacer. Pero Dios definitivamente no está regido. Algo que una de las predicas que tengo habla sobre cómo Dios no está realmente metido en nuestros gustos, ¿sí? Que ajustamos a Dios a nuestro gusto y creemos que el gusto de Dios es el mismo nuestro, ¿no? Es que a Dios le gusta el café, que a mí me encanta. ¿A ti te gusta? ¿Y por qué no? Ya que estamos aquí, digo, podemos un cafecito que está ahí a producción, si le regalan un café, porque antes de esto yo escuché que iba a traer un café, así que no hay problema, estamos aquí, 2 tinticos, que para la gente que nos escucha en otros países, un tintico cuando uno llega y dices, ¿gusta un tintico? No, gracias, no tomo. Piensas en un vino tinto. Un vino tinto. A mi papá le pasó que fue a Miami y dijo, me regaló un tintico. Y le dijeron, no, que no vendemos trago. Claro, es lo mismo, ¿no? No, pero eso no es trago. Sí, pero es un cafecito. Así que bueno, gracias a la producción, aprovechando que estamos aquí. ¿Qué ha sido lo más importante que crees que has hecho, que has logrado con Oveja Cósmica? Así que digas, no, hombre, valió la pena. Si tengo que ponerle el top 3, el número 1 sería esto con Oveja. Creo que lo más importante que hemos logrado con Oveja, bueno, a mí, lo que yo creo que más importante que he logrado con Oveja es decir, no quiero seguir con Oveja. Ah, caramba, ¿cómo así? Sí, creo que eso ha sido lo mejor que me ha pasado cuando digo, no necesito la oveja. ¿Sí me hago entender? Porque es que nos pasa en la vida, como no somos cristianos, que creemos que necesitamos cosas y tienes que llegar al punto de entender que no necesitas nada más sino a Cristo, ¿sí? Y creo que lo mejor que me puede pasar, o lo mejor que me puede pasar en algún momento con la oveja fue cuando dije, no necesito esto, no necesito cantar, no necesito seguir haciendo el llamado, que a veces nos excusamos un poco en los llamados, para hacer lo que realmente queremos y para trabajar en alimentar nuestras pasiones, nuestros sueños, nuestros egos, que todo tiene que ver con nosotros, ¿sí?
y hay veces pareciera que tuviera que ver más con nosotros que con Dios. Entonces creo que uno de los mejores momentos ha sido cuando le puedo decir al Señor, no necesito esto, no necesito seguir cantando, no necesito nada más sino a ti. Ese es el mejor momento que creo que puedo tener en mi vida. No solamente en eso, en cualquier cosa, es el mejor momento que cualquier persona puede tener. Cuando tú le puedes decir al Señor, ¿sabes qué? No necesito nada, no necesito ni mis sueños, ni las cosas que tengo, ni el talento, ni el trabajo, ni la ciudad, ni la familia, nada. Lo único que necesito es a ti. Eso es lo mejor que te puede pasar en la vida y en la vida de un cristiano. Y eso es muy bueno porque hay mucha gente que se aferra al ministerio, a lo que tengo, a lo que doy, y cree que es importante por lo que está haciendo. Y tomamos eso también, al contrario, creo que nos olvidamos de Dios, tal vez es lo que dices, y hacemos un Dios ese ministerio, ese servicio, total, ese activismo. Y te lo digo porque a mí me pasó realmente. ¿Cómo fue? Por eso digo que lo mejor que me puede pasar fue cuando pude decir no más a esto. Y en el ministerio también. O sea, una de las cosas, cuando me mudé de Colombia para Estados Unidos. Que fue hace no mucho, ¿no? No, hace 2 años. Uh-huh. Lo peor que me pudo pasar fue haber dejado el ministerio en ese momento. Para mí fue como, yo había perdido un bebé, hacía como 1 año antes, y todo eso como que desencadenó en que realmente fuimos. Aquí está uno de los de la banda trayéndose café. Gracias, Willy, te amo. Willy, después estamos con todo oveja. Y lo peor que creo que me pudo pasar en ese momento fue haber dejado la iglesia. O sea, para mí fue como que se me murió otro hijo. O sea, me quedé sin nada. Sí, exacto. O sea, sientes como, porque empiezas a, sin darte cuenta, empiezas a encontrar tu identidad en lo que haces y no en Cristo. Es muy fácil que los seres humanos empecemos a encontrar nuestra identidad en lo que hacemos, ¿no? Entonces, si soy fotógrafo, si hago yo, si soy músico, si tengo este trabajo, si tengo esta profesión, ahí empiezo a sentir que eso, aquí es donde me siento, acá es mi identidad. ¿Y qué pasa cuando no tienes eso? No pasa nada. Tú eres un hijo de Dios y eso es lo que debe identificarnos. Eso es nuestra identidad. Entonces creo que lo mejor que muchas veces nos puede pasar es perder todo. No tener nada, porque en ese momento es cuando reconoces que lo tienes todo porque lo tienes a Él. Eso que dices es muy importante y creo que mucha gente ahorita que está escuchando esto, quizá está pasando por momentos en donde están perdiendo todo, como dicen los jóvenes, literal. Las cosas físicas, o tal vez un amor, o una persona que fallece, o lo que sea, un amor, y creemos que se nos acaba el mundo. Y es volver a empezar de cero. Tuvimos hace poco también un podcast con un amigo de Venezuela que vivía muy bien, tenía un buen empleo, pero cuando empezó la crisis económica, perdió todo. Dice, tenía un apartamento de 250 metros con mucha plata, y tuve que, por circunstancias, ir a Ciudad de México a vivir sin dinero en uno de 4x4. Y después de varias circunstancias, pudo vivir ya ahorita mejor, empezar a trabajar, pero dice, mi vida era una maleta de 23 kilos y un backpack. O sea, todo lo dejé y tuve que vivir en uno de 4x4 y pasar un año de aprendizaje de parte de Dios también, empezar de cero, y ahora pues gracias a Dios tengo un apartamento de unos 50 metros. Pero si yo me hubiera pasado del de 260 al de 50, me hubiera quejado. Y ahorita que estoy en el de 50, agradezco mucho esto que estoy. Tú has pasado también algo así, ¿no? Porque estás empezando de cero, llegas a otra ciudad, llegas a otro país, sin nada que te cubra. ¿Cómo ha sido ese proceso dentro de tu nueva ciudad? Creo que ha sido una de las mejores oportunidades de mi vida. El entender que llegas a un lugar donde no tienes nada ni a nadie y que te das cuenta que todo lo que necesitas es a Él. Para mí ha sido una oportunidad. Creo que ha sido la mejor oportunidad que Dios me ha permitido tener. Y definitivamente eso que estás diciendo me trae la palabra que dice el apóstol Pablo en la Biblia. Dice, he aprendido a estar contento cualquiera, de hecho hoy estaba leyéndola, cualquiera que sea mi situación, cualquiera. He aprendido a pasar hambre, estar en necesidad y en abundancia. Pero luego termina con un versículo muy famoso que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y qué interesante, porque el todo lo puedo en Cristo que me fortalece muchas veces lo usamos para decir voy a lograr todo lo que quiero, ¿sí? Pero realmente
Dios no es el genio de la lámpara que todos frotamos y te voy a dar lo que quieres, te voy a dar lo que quieres, te voy a dar lo que quieres. Dios es un padre, ¿sí? Que nos quiere enseñar y quiere trabajar en nuestro corazón, en nuestro carácter. No le importa que seamos ricos, ni famosos, ni que nuestra música la conozca el mundo entero. Realmente, porque si Dios quisiera, yo podría ser más famosa que Karol G, lo que quieras. Pero es que no es lo que a Dios le importa. Yo soy su hija y le importa mi corazón, le importa mi vida, le importa mi eternidad. Va mucho más allá. Entonces, por eso cuando este texto dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, es que todo lo puedes en Él. Cualquier cosa que vivas en esta vida, la puedes vivir cuando estás en Él. La abundancia, la escasez, las situaciones difíciles, que a la final son las mejores oportunidades que tenemos para crecer. Nunca el tener todo es la oportunidad, ¿no? Es más bien como que el tener todo se te vuelve como la prueba a ver si cómo estás. Pero nunca es una oportunidad para crecer. Los momentos difíciles son las oportunidades para poder crecer. Me gusta eso. Cuando tienes todo, no disfrutas nada. Como que no, la escasez hace que sintamos, cuando no hay luz y estamos en la oscuridad, un solo fósforo nos da vida. Y no apreciamos cuando tenemos toda la luz acá, pero se nos va la luz y ¿qué hacemos? Se nos acaba el mundo. Y así es las cosas y así debe ser también la fe. El experimentar una fe verdadera, y creo que pues tú lo has hecho en varias ocasiones. Tú eres también una persona que le encanta compartir, que todo lo que ha recibido lo comparte y tienes una pasión también muy especial. Yo diría que hacia toda la gente, pero sí está un poco más enfocado a los jóvenes, ¿no? Bueno, yo creo que el tema es que cuando uno es joven, que sigue siendo joven, seguimos siendo. Nos creemos todavía jóvenes. Los 40 son los nuevos 20. Y yo me estoy acercando a los 40, tú estás en los 20. Ay, no. Pero lo interesante es que realmente cuando somos jóvenes, no estamos todavía como más expuestos, ¿no? O nos exponemos a más cosas por nuestra inmadurez. Sin embargo, hoy en día por el tema de las redes sociales, la gente avanza en edad, pero no avanza en madurez. De mí no vas a estar hablando, ¿eh? Córtale, por favor. Hoy no. Pero tristemente, hoy en día, las redes sociales han afectado tanto la mentalidad de la gente, que por eso es que vemos señoras de 50, 60 años que quieren verse como niñas de 15 y no aceptan que ya no son niñas de 15, que ya no, o sea, ya, estás grandecita, creciste, ya por más que te estires, no lo vas a lograr. No te vas a ver como una de 20 y no deberías ni verte, ni comportarte, ni pensar, sino que deberías ser coherente con tu edad y deberías mostrar madurez para enseñarle a los que no son tan maduros. Pero pues hoy en día eso se ha perdido. Entonces yo creo que sí creo que, digamos, en mi vida siempre he tenido como una carga por la juventud, porque yo creo que la juventud es como la fuerza de la iglesia, ¿sí? Es la fuerza, por ejemplo, de la evangelización. Tú no ves que llegue tanta gente a la iglesia de los adultos como pueden llegar de los jóvenes. Pero hoy en día los jóvenes están tan metidos en el celular que no comparten, que no predican, que no les interesa tantas cosas, que pues creo que nosotros podemos aportar un granito de arena a eso. Totalmente, un granote de arena. En alguna ocasión me hiciste favor de invitar a tu grupo de jóvenes, que esa vez valió por 2, primera y última, pero fue a una reunión. Porque me fui al país. No, ya no me invitas. Dije, ay, perdón, y al día siguiente me dijeron, perdón, todo lo que dijo el Paco, olvídenlo. No, mentira, pero es broma. Hay una diferencia muy grande entre los jóvenes de 10 años para acá. Yo tenía tiempo que no iba, me hicieron favor de invitar a una reunión hace poco, y fue un shock el ver a los chicos como que sin expresión, así como... Pero tampoco es culpa de ellos, ni es que no estén conectando. Digo que ya no estamos tan jóvenes, pero todavía, gracias a Dios, conectamos en algunas cosas. Pero lo que dices, las redes sociales han hecho que estemos contentos. Ja, estoy contento. Oh, no, estoy triste. Y nuestra cara no cambia porque todo lo ponemos con emojis. Entonces las generaciones cambian, pero las necesidades siguen siendo las mismas. Y sabes que nada te sorprende, ¿no? Es una generación que nada lo sorprende. Es una generación que ha visto todo. ¿Qué más? No les falta por ver nada.
todo lo pueden ver. Entonces yo creo que en la generación que nosotros estábamos, que no sé, no teníamos celular, pues uno se veía cosas que lo sorprendían, ¿no? ¡Wow! Esto, wow, wow, ¿sí? Hoy en día, ¿qué te sorprende si ya todo lo has visto en un celular, en una pantalla, ya has visto todo? ¿Qué puede ser atractivo para un joven el que vaya a la iglesia? ¿Cómo puede ser ese clickbait, como dicen en los videos, que ese anzuelo para que vaya? Yo creo que hay dos cosas. Yo creo que es importante la comunidad, el que tú puedas ser parte, ¿sí? Yo creo que sí es importante que haya una comunidad donde los puedan recibir y los hagan parte. Creo que es importante que tengan un lugar donde tener amigos, donde conectarse, donde conocer, y que haya un espacio donde puedan escuchar la palabra de Dios. Pero yo ahora creo algo también, ¿sabes? Creo que las personas deciden seguir a Cristo, ¿sí? El evangelio realmente no está en venta. Entonces Jesús siempre les dijo, sígueme. Y tú escuchas la palabra y decides seguir. Entonces ya no pienso tanto, antes pensaba un poco más así, como, hey, vamos a ir a ganar el mundo, a llevarlos a todos. Pero Jesús ni siquiera lo hizo. ¿Por qué lo voy a hacer yo? ¿Sí? Realmente Jesús dijo, vayan y hagan discípulos. ¿Y quién es el discípulo? El que quiere tener un maestro. Y el que quiere que su maestro sea Cristo, va a poder ser parte de eso. Entonces, yo creo que la iglesia debe brindar el espacio, pero cada quien al final decide. Estoy de acuerdo, como dice, yo soy el agua que brota para vida eterna. ¿Para quién es esta agua? Para el que tenga sed. Aquí está. Y eso es muy cierto porque hoy la iglesia, los pastores se desviven tratando de ver cómo somos atractivos, qué hacemos, pero si los atraemos con algo superficial, eso superficial se va a quedar ahí. Yo creo que la gente, o sea, el conocer a Cristo es un privilegio tan grande que tú tienes para hoy y para la eternidad, que no necesitamos estarle mendigando ni rogando. O sea, si tú estás escuchando y tú dices, oiga, ¿qué es esto? O sea, es un privilegio que conozcas al creador de tu vida y que ese vacío que había en tu corazón, Él es el único que lo puede llenar cuando te conectas con el creador. Es un privilegio tan grande que realmente yo creo que Cristo nunca dijo, vengan, ¿qué les hago para qué? No, sino, ¿quieres conocerme? Ok, sígueme. Entonces, cada persona debe decidir. Creo que, claro, nosotros compartimos, la música es una herramienta, las predicaciones, todo lo que hagamos, chévere, pero no vamos a convencer a nadie. Cada quien necesita decidir seguir a Cristo. ¿Cómo podemos sortear o pasar las situaciones difíciles como cristianos? Ya ahora en una vida un poquito más adulta, más madura, ¿has tenido situaciones bajas? ¿Cómo has podido superar eso? Platícame un poquito porque yo veía algunas cosas que platicaste sobre ansiedad y situaciones que también muchas veces creemos, he estado dentro de la fe cristiana y no me sucede eso, o con una oración se quita, pero probablemente has pasado por algo así y gente que te está viendo puede decir, me encanta también cantar, brincar y todo, pero hay momentos en los que estoy solo y me siento muy bajoneado. Yo creo que precisamente algo dijiste ahorita, dijiste que una oración se me quita. Y no es una oración. Necesitas vivir una vida en Cristo. Hace 8 días estaba compartiendo un texto que dice, les dejo un regalo, dijo el Señor Jesús. Paz en la mente y en el corazón. Y yo decía, wow. O sea, porque siempre hablamos del regalo de la salvación. Pero el Señor habla de un regalo más allá también que nos deja, que es la paz en la mente y en el corazón. Y hoy en día hay mucha gente dentro de la iglesia que no tiene nada de eso, nada de esa paz. ¿Y sabes por qué? Porque la única manera de poder tener esa paz es que tú vivas en Cristo, ¿sí? Y para tú vivir en Cristo, pues una oración no es suficiente. Necesitas meterte y conocerle realmente. Todos los días necesitas levantarte con que la primera necesidad de tu vida es Él. No el celular, no lo que tengas alrededor, sino que necesitas que Él sea la primera necesidad y el todo de tu día. Y si tú andas conectado con Cristo, con su palabra, con Él todo el tiempo, Él va a empezar a transformar nuestra mente y nuestro corazón. Tanto que la ansiedad ya no va a ser parte de tu vida.
porque ahora su palabra va a ser lo que va a ser parte de tu vida. Por eso el apóstol decía, todo lo puedo en Cristo. Lo que pasa es que hoy en día hay muchas cosas que yo puedo, yo hago, yo lo voy a lograr, yo lo voy a intentar, entonces me voy a hacer la terapia, vamos a hacer la no sé qué, vamos a hacer todo está alrededor de lo que yo puedo lograr. Pero realmente si tú vas a la palabra, no hay nada que podamos lograr sin Él. Por eso dice, nada, apartados de mí, nada pueden hacer. Necesitamos andar en Cristo. Dice la palabra en Filipenses, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará sus corazones y sus pensamientos. Y dice la versión, creo que la nueva traducción de Viviente dice, mientras vivan en Cristo. Lo que pasa es que no es ir a la iglesia, no es hacer una oración, no es cantar una canción, es vivir en Él. Y como que eso va mucho más allá. Entonces necesitamos tener la decisión de seguirle para poder vivir en Él. Como dices, mencionaste dos, mente y corazón. Mente y corazón 30 centímetros de distancia, pero son los ejes que cualquiera de ellos que muera, se pierde todo. No tiene sentido este cuerpo que tenemos. Mente, una muerte cerebral, tienes a alguien como un vegetal y una muerte de corazón, pues obvio. ¿Qué pasó? Se murió porque se paró el corazón. Así de sencillo. Y cuando esto estamos nutridos a través de la fe de este Dios, de esta esencia de vida, es entonces cuando podemos oxigenar todo el cuerpo y el cuerpo espiritual estamos hablando, ¿no? Y la iglesia creo que no puede ni morir tampoco de ninguna de las dos. La pasión que hay dentro de una iglesia, dentro de una congregación, dentro de un lugar donde haya gente común en la fe, necesitamos estar unidos, necesitamos estar juntos, necesitamos estar buscando. Y también estar dispuestos, que en la mente, Romanos 12:2 habla también igual, cambia tu manera de pensar. Que no podemos quedarnos ni con lo de ayer pensando que fue lo mejor, ni que lo de hoy es lo mejor. Pero sí tenemos que estar adaptándonos. Tú eres una persona y el grupo Oveja Cósmica es un ministerio, un servicio, un grupo, como le quieras llamar, el nombre es lo de menos, pero lo que están haciendo es adaptarse también a las necesidades, a la empatía. Si ustedes hacen algo es porque hay una empatía hacia las personas que van. Tú vas, tocas y no lo haces simplemente por... lo hemos visto, por fama, por likes, etcétera, sino porque en tu corazón hay ese deseo, en el corazón de todos, y creo que eso es lo que necesitamos, ¿no? Nutrirnos día a día. Definitivamente, eso que decía el texto cuando dice le regalo la paz en la mente y en el corazón. Hoy en día hay una guerra entre lo que pensamos todo el tiempo y entre lo que sentimos todo el tiempo, ¿no? Es todo el tiempo como esa guerra, pero el Señor dice, les dejo paz en su mente y en su corazón. Y cuando tú dices, ¿cómo puedo tener esa paz? Cuando tú vives en Cristo, necesitas la palabra de Dios para vivir en Él. Si no tienes su palabra, si no te alimentas de su palabra, tu mente no va a ser transformada. Y claro, además, necesitas permitir que la palabra de Dios transforme tu vida. Porque hay gente que puede leer la Biblia y no permite. Eso me gusta mucho porque hablando tantito de a veces... gente en estos tiempos dentro de la iglesia, dentro de la fe aspiracional, que dicen quiero tener un grupo, quiero llevar, evangelizar, lo ponen como un pretexto cuando en realidad en su corazón no lo hay. No estoy generalizando, pero en algunas ocasiones se da, y creo que esto es muy importante. Tú eres una persona que ha sido criticada, has aguantado, que de pronto la ven y dicen, ay, no creo que pueda hablarme de la palabra. Pero eso es lo bonito, que lo de afuera y lo de adentro conecta muy bien en un equilibrio, porque es una persona profunda, una persona que ama a Dios, una persona que conoce de Dios, eres una persona que sabe de teología, que tiene un ministerio sólido, que ha permanecido durante varios años, porque también alguien puede salir de pronto y desvanecerse. Olvídate decir solamente de la fama y todo, sino con la fe. Esos sube y bajas que van y que no tienen una constancia. Y creo que eso ha sido algo muy bonito y es algo que en lo personal yo admiro, tanto de ti como de la gente que te rodea, que ha seguido firme, que tienes un carácter, que tienes nuevas metas, que te renuevas. Eso es bonito. Hace poco veíamos en videos las etapas por las que han pasado y de pronto nos reímos de la apariencia, ¿no? Pero qué bueno es ver diferentes apariencias, pero que la esencia no cambie. Que la esencia cada vez en vez de no cambie, sino al contrario se fortalezca y se fortalece con la fe. Y esto que tú estás diciendo para toda la gente que nos escucha, nos ve, los invito a que escuchen la música de Oveja Cósmica, pero que también la vean en sus predicaciones. Tienes varias predicaciones dentro de aquí en YouTube y en otras redes, para que podamos aprender, entender y motivar, porque también hay otras chicas o chicos que aún hoy, en estos años, en este tiempo, están siendo criticados por su forma de ser, vestir, hablar o expresar el amor de Dios. Y que en sus corazones tienen una profundidad y bien
enraizada, pero siguen sintiéndose que mejor no, porque la presión de la misma iglesia los está asfixiando. ¿Qué podrías comentar de eso? Yo creo que tenemos que entender que la iglesia, ¿no? A mí siempre me parece importante entender quién es la iglesia. Cuando hablamos de la iglesia estamos hablando del cuerpo de Cristo. Y cuando hablamos del cuerpo de Cristo dice que diferentes miembros, cada uno hace algo diferente, ¿no? Y cuando hablamos del cuerpo de Cristo estamos hablando de algo que le pertenece a Él. Entonces creo que cuando hablamos de nosotros, cuando hablamos de la iglesia, tenemos que entender que estamos hablando de nosotros mismos, ¿sí? Entonces, siempre, no importa que la misma iglesia te haya atacado, porque en la iglesia hay mucha gente. Además, hay gente que está en la iglesia, pero no pertenece, ¿no? Recuerda que el Señor también les dijo un día, nunca los conocí, no sé quiénes son. Pero si yo hice grandes cosas, yo hice tal, ven mis likes. Sí, pero no, yo no sé quién eres. Claro. Entonces, muchas veces vas a sentirte atacado por gente que parece de la iglesia, pero tal vez no es la iglesia. Eso es un punto. Otro punto es que si tú sientes que hay gente que te está atacando y que tal vez son la iglesia, tienes que entender que no puedes ir en contra de eso, porque si vas en contra de la iglesia, por alguna razón, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y cuando el apóstol Pablo se cae de lo que se haya caído y se encuentra con Jesús, el Señor le dice, ¿por qué me persigues? Le dice, pero yo no te estoy persiguiendo. Sí, porque los persigues a ellos, me persigues a mí. Entonces, yo no puedo irme en contra de la iglesia porque en cierta manera me estoy yendo en contra de Cristo y de la idea de Cristo para llevar el evangelio. Pero también tengo que entender que la iglesia está rodeada de gente imperfecta, que como dicen algunos pastores, si usted encuentra una iglesia perfecta, no entre porque la daña, ¿sí? Porque realmente no hay iglesia perfecta, no hay personas perfectas. Todos somos, y cuando colocamos a las personas y a la misma iglesia como un ente o una organización que debe ser esto o aquello, y está rodeado de un montón de gente imperfecta, vamos a caernos en expectativas. Hace poco yo estaba colocando algo sobre las expectativas y una de las cosas que colocaba era que los discípulos de Jesús, cuando Jesús muere, ellos caen derrotados y querían morirse y se devolvieron y todos estaban súper frustrados por una falsa expectativa. Porque la expectativa de ellos era que Cristo iba a llegar a liberarlos de la opresión de Roma. Pero era una falsa expectativa. Entonces yo te digo a ti, no puedes llegar a la iglesia con una falsa expectativa. O sea, no pretendas que la iglesia va a ser algo que siempre va a ser todo no va a ser todo perfecto. Realmente va a ser muy difícil. De hecho, la Biblia muchas veces dice, sopórtense los unos a los otros. Y no creas que esa recomendación no es porque el Señor sabe que es difícil entendernos entre nosotros. Va a ser difícil sobrellevarnos, va a ser difícil ¿cómo me mira? ¿Por qué me dice eso? Porque sí, por eso el Señor dice sopórtense. Entonces no podemos ir en contra y cuando tú tal vez quieres hacer algo y tú sientes que la iglesia entrégale eso a Dios. Señor, mira, si son de tu iglesia, te los entrego y trabaja con ellos. Y si no son, sácalos. Pero tú sigue haciendo lo que entiendes y sabes por convicción que Dios te llamó a hacer. Porque si Dios te llamó a hacer y te puso a hacer algo, bueno, Él te sostendrá en eso que vas a hacer. Entonces, creo que eso es lo importante. Yo siempre he querido amar al prójimo, pero el prójimo no coopera. No coopera. O sea, hoy ponía un meme a alguien que decía, yo aquí haciendo cuentas de cuánto es 70 veces 7 porque estos se están pasando. Eran números romanos, ¿no? Entonces, oye, bien, ya para terminar, tienes también un libro que publicaste, ¿no? Mentes Diferentes, si no me equivoco. ¿Cómo fue eso? ¿Lo podemos encontrar todavía? ¿En dónde Bueno, está? Nosotros realmente hicimos solo físico el libro. Uh-huh. Estamos ahorita mirando, iba a ser una versión online para comprarlo, pero de cuando escribí ese libro, ahorita pienso tan diferente que dije, ¿Está bien? Mejor voy a escribir otro. Mentes re diferentes. Requete diferente. A lo colombiano. Pero está bien, y es lo que decíamos, ¿no? Vas cambiando, no cambias la esencia, pero sí cambias la forma, la perspectiva de ver las mismas convicciones, ¿no? Yo creo la misma forma de pensar, pero la tienes que adaptar, así como ahora ahí es políticamente incorrecto decir muchas cosas, también es políticamente incorrecto pensar como pensabas hace 10 años, 5 años.
Claro, yo creo que hay que crecer en la fe. Creo que necesitas crecer en tu fe, pero para crecer en tu fe no hay ninguna otra manera de crecer en tu fe si no creces en la palabra, porque la palabra dice, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Creo que entre más conoces la palabra de Dios y entre más te sumerges en Dios, más vas a crecer en tu fe. Así es. Entonces... Oye, está muy rico el cafecito, está muy rica la plática. Ya no la acabamos. Ya nos sacamos un cafecito colombiano. Sí, bríndalo. Delicioso, así es. Gracias. Esos. Pero creo que por ahorita vamos a dejarlo porque ya van a venir las niñas y ya van a venir los hijos y todos los sobrinos, ¿no? Aquí estamos. Sí, acá tenemos Porque estamos aquí jardín en la casa y entonces me gustaría dejar en pausa este podcast y después que tengamos una segunda versión, si no es aquí en otro lugar. Pero pues yo disfruto mucho ahorita esta nueva forma de hacer podcast aquí en casa y diferente en Colombia, tu tierra. ¿Qué extrañas de Colombia ahora que estás de pronto un tiempo fuera? Todo. No me tirando todo. Pero sí, extraño un montón la gente. ¿Verdad que sí? Sí, la gente, la comida, la iglesia. La iglesia. La manera de hacer iglesia acá, en comparación a cómo allá, sí la extraño, la verdad. Es diferente, pero es diferente. Qué bonito también disfrutar el ir y venir y también eso, valoras muchas cosas, te quejas de mucho cuando estás en tu tierra y cuando sales dices, no, extraño esas cosas de las que me quejaba, ¿no? Sí. Y cuando estás allá, no me gustan estas de aquí, pero se valora muy, muy bonito eso. Sí. Y eso también es equilibrio, eso también es crecer, eso también es madurar, eso también es tener una cosmovisión y entender que no todo lo que pensamos es exactamente lo correcto, pero cuando lo ponemos, lo que pensamos dentro de la fe cristiana, dentro de los... La doctrina bíblica bien, entonces empieza a tomar sentido todo eso. Y pues bueno, me da mucho gusto, gracias a la gente que nos ve. Gracias. Oveja Cósmica, búscala, ¿cómo son tus redes? Para que te busquen en Instagram, que es donde más manejas, ¿no? Oveja Cósmica, ¿no? YouTube también, donde lanzamos todos los videos. Sí, pero para que tú lees comentarios, todo, ¿cuál? Sí, más, porque digo, tienes muchos, entonces... Oveja Cósmica por Instagram, Oveja Cósmica en Facebook, Oveja Cósmica en YouTube. Y Oveja Cósmica 1 en TikTok. Y en Spotify. Sí, en Spotify. Oveja Cósmica 1. En ¿así? TikTok, con el 1. Porque te ganaron la otra. Me ganaron. No. Aquí no pues sé quién me lo ganó. Ahí estamos. Oveja Cósmica. ¿Y por qué se llama Oveja Cósmica? Eso ya lo he explicado muchas veces. Oveja porque es... Es fácil. Oveja Cósmica es porque ovejas todos somos... pastoreados por Jesús, todos necesitamos ser ovejas más que cualquier otra cosa, y cósmica viene de la palabra en griego cronos, que es de donde viene la palabra cosmos, que quiere decir orden o en contra del caos. Entonces para nosotros oveja cósmica es seguidores de Jesús en contra del caos. Así es. Suena bastante bien y es un nombre muy, muy bueno. Cuando se les ocurre ese nombre es muy brandeable y muy explotable. Oveja Cósmica. Aunque le digan oveja negra. Pero ya no. Gracias a toda la gente que nos ve y una vez más, buena nueva. Gracias aquí que tenemos a toda la gente que está aquí. Tu hermano, Choto. Se me fue el nombre de tu hermano. Videógrafo, José. Willy se fue, perdóname, José. Willy anda por acá. Y ya está el Willy. Willy fue al baño. Pero gracias por esta producción tan maravillosa que estamos haciendo desde Colombia para el mundo. No, ese es un grupo mexicano. Pero gracias, buena nueva, saludos a todos y aquí estamos. Denle click, pónganle una campanita ahí o no sé qué se le pone para que les avise y estamos. Yo soy Paco Palafox, Dayan, Oveja Cósmica desde Colombia.